Muy buenas noches. Desde el 1 de enero, 48 mujeres han muerto a manos de hombres y 42 menores han quedado huérfanos. ¿Hay derecho a que esto ocurra hoy en día? 48 mujeres asesinadas y aún no ha terminado el año. Parece que estamos insensibilizados ante el goteo de muertes, porque a que no pensaríamos lo mismo si hoy hubieran muerto 48 mujeres por las mismas circunstancias. Hace 10 años que entraron en funcionamiento los juzgados especializados en violencia sobre la mujer y tienen luces, pero también tienen sombras. La ley está con las víctimas y ayuda, pero la realidad es que hay comportamientos machistas en la sociedad de hoy que impiden erradicar esta lacra. Todos los recursos son pocos, también los económicos, que en algunos casos se han visto afectados por la crisis. Igual que los presupuestos de Navarra, que parecen van ya encarrilados hacia su aprobación, no sin polémica y sin cosechar el malestar y el rechazo de la oposición y de gran parte del sector empresarial navarro. El debate llegará al Parlamento, pero antes se hablará del derecho a decidir. Lo urgente, parece. Empezamos Navarra en abierto. Desgraciadamente seguimos celebrando el Día contra la Violencia Machista. De vez en cuando nos concentramos, salimos a la calle, mostramos nuestra repulsa, nos acordamos de las víctimas, pero aparentemente poco o nada ha cambiado. Ya no se trata ni de una clase social ni de una franja de edades concretas. Las muertes siguen estando ahí, las amenazas y el miedo. ¿Por qué? Por supuesto, si oyes algo, denunciarlo. Yo lo que haría sería denunciar. Ayudarla y yo creo principalmente decirle que denuncie. Creo que a la primera que a la mujer ya le dieran tendría que denunciar y no dejarlo pasar. ¿Por qué no hemos conseguido que baje el número de víctimas? ¿Qué falla en nuestro sistema para que todos los años haya en España más de 50 mujeres muertas a manos de hombres? 10 años lleva en vigor la ley que creó los juzgados de violencia de género y en el camino nos hemos dado cuenta de algunos datos para la reflexión. El 91% de las mujeres había encontrado en la crisis un freno para denunciar por temor a que ella o su pareja perdieran el trabajo. El 65% de las mujeres no tenía empleo cuando sufrió los malos tratos. Y fíjense, cuando se les pregunta por la mejor herramienta para combatir la violencia machista, el 81% cita el acceso a un puesto de trabajo que le permita ser independiente y romper los vínculos con su agresor. Hoy abordamos estos asuntos con nuestros invitados, a los que paso ya a saludar. Gabón, muy buenas noches. Joseba Eceolaza, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. José Beloki se estrena en esta tertulia en Navarra en abierto. Bienvenido, muy buenas noches también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Saludamos a Elena Berruezo. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, tranquila. Tranquila. Bueno, pues vamos a ver si a la tertulia le damos un poco de meneo, que yo creo que lo vamos a conseguir. Jorge Esparza, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también. La semana está yendo, que parece que estamos a viernes, ha ido no, está yendo todavía. ¿Será que estamos ya todos puestos con la cabeza en los puentes? No lo sé, eso se lo preguntaré. La pregunta de... al final. Yo también he pensado casi que era viernes. También, ¿no? También. Bueno, pues es una jornada de concentraciones, de mirar a las instituciones que se han echado a la calle para visualizar la lucha contra la violencia machista y el apoyo a las víctimas. Frente a la fachada del Palacio de la Diputación Foral, el Ejecutivo de la presidenta Barcos ha llevado a cabo una concentración poco después de celebrar su sesión de todos los miércoles y en la que se ha aprobado una declaración mostrando su compromiso con la erradicación de la violencia. Por dar un dato oficial, cada día que pasa se producen 3 denuncias en Navarra. Se está elaborando un plan de acción que aborde este problema social. Mucho trabajo por delante, nada que celebrar, mucho que, como decía antes, denunciar, pero sobre todo la necesidad de trabajar conjuntamente, hacerlo de la mano todas las instancias sociales y en ese sentido el Gobierno quiere estar no a la cabeza, en primera línea y empujando. Este Gobierno recupera una partida específica para esta cuestión, es expresión de lo que el Gobierno considera. No termina, ni mucho menos, con la partida económica. Queda mucho camino. Y tengo la esperanza que ahora sí realmente se trabaje en ello, ¿no? Propongo de trabajar y hacer pues los talleres de igualdad de educación social, hacer talleres de violencia de género ya en los colegios y en los institutos, seguir trabajando año a año.
El Ayuntamiento de Pamplona también se ha sumado a las concentraciones convocadas el 25 de noviembre. Representantes de todos los grupos se han concentrado a las puertas de la Casa Consistorial. Allí la concejala Patricia Perales ha leído un comunicado. Unos pocos ciudadanos se han sumado a una concentración que se ha desarrollado bajo la lluvia en la capital. Las expresiones de rechazo a esta lacra social se han repetido por distintos puntos de nuestro territorio. También en Tudela, donde hemos querido buscar la complicidad de los ciudadanos en esta lucha. Cada una de las 48 campanadas que han resonado hoy en Tudela representa a una mujer asesinada este año en España, víctima de la violencia machista. Hoy en Navarra habrá 3 nuevas denuncias, mañana otras 3 y así sucesivamente. Para acabar con esta lacra, las instituciones han convocado a las 12 a la ciudadanía en distintas concentraciones como esta frente al Ayuntamiento de Tudela para condenar estos actos. Una representante del Consejo de la Mujer leía un manifiesto en el que pedía la implicación de todos para acabar con la que consideran una cuestión de Estado. Deben incluirse 2 grandes áreas de actuación: la prevención y la atención institucional. Es momento de hacer un llamamiento a cada persona, a cada institución, a cada partido político, a cada gobierno, para no ser cómplices de esta barbarie y agilizar la respuesta institucional. Desde las instituciones se puede actuar, pero también desde la sociedad podemos ayudar a acabar con la violencia machista. Por supuesto, si oyes algo, denunciarlo. Yo creo que en el momento llamaría a la policía, porque a lo mejor estás ayudando y aparece en el momento adecuado y evitas problemas mayores. Lo que haría sería denunciar, y si además puedo apoyar directamente a la persona que está sufriendo esta injusticia, ¿no? Pues por supuesto que sí. A mis hijos les he metido lo primero, respeto. Ayudarla y yo creo principalmente decirle que denuncie. Creo que a la primera que a la mujer ya le dieran tendría que denunciar y no dejarlo pasar. En los últimos 20 años, más de 1.300 mujeres han sido asesinadas en España. Hoy la sociedad navarra clama para lograr que no haya ninguna víctima más. Pues es la pregunta del programa de hoy, Joseba Eceolaza. ¿Por qué? ¿Por qué no conseguimos terminar con esto? Bueno, yo creo que los esfuerzos es un tema complejo, ¿no? Pero los esfuerzos yo creo que hay que, sobre todo, centrarlos en el ámbito cultural y en el ámbito de los valores, ¿no? Cómo entendemos las relaciones de pareja. Precisamente esta semana he estado reunido con un colectivo que se llama Por los Buenos Tratos, que intenta desde una visión positiva y desde una visión además joven trabajar con alumnos y alumnas de los institutos la forma de quererse, ¿no? Por ejemplo, el mito del amor romántico, el mito del amor es para siempre, el mito de la media naranja, la dependencia emocional. Bueno, todo ese tipo de cosas mal gestionadas crean, yo creo, una mentalidad que hace que nos tratemos de forma desigual y que en última instancia y de forma extrema pues también se maltrate, ¿no? Yo creo que hay que incidir en ese ámbito de los valores en la adolescencia fundamentalmente, ¿no? José Beloki, ¿por qué? Bueno, vivimos en una sociedad básicamente patriarcal. Yo creo que eso, todos nuestros orígenes vienen de ahí. Entonces, claro, cambiar eso es complicado, Entonces requiere de muchos estudios, sobre todo de mucho voluntarismo, de mucha voluntariedad, de trabajar en las escuelas. Decía antes decía la propia, en la entradilla decían que se trabajaba en escuelas y en colegios, y yo creo que incluso hay que empezar antes. También yo creo que en los entornos familiares creo que es importante hacer ese cambio de mentalidad para poder acabar con esta lacra que nos asola. Elena. Bueno, yo diría que la violencia de género es una cuestión de Estado y nos obliga a todos a implicarnos, ¿no? Pasa mucho tiempo, ya han pasado varios años desde que hay leyes que supuestamente protegen o deben proteger a las víctimas, pero estamos viendo que los resultados que hemos pretendido no se acaban de conseguir, ¿no? Yo pienso que la violencia no surge y el maltrato no surge espontáneamente, ¿no? Es algo que yo creo que aparece casi en la infancia del maltratador. Hay muchos expertos que acaban diciendo que los maltratadores han sido igual incluso maltratados en su infancia, no lo sé si sean todos los casos, pero así, ¿no? Que se manifiesta luego a lo largo de casi todas sus actitudes en la vida, ¿no? Hasta que encuentra pareja y empieza pues con los celos,
el control absoluto de todas las formas posibles, qué ropa llevas, quién te llama al móvil, qué amigos tienes, con quién te vinculas en la universidad, ¿no? Y de ahí se sigue pasando a las amenazas y al final el proceso suele llevar, o es la culminación de toda esa vida, a la muerte. Evidentemente nosotros tendríamos que hacer otras cosas de las que venimos haciendo. Quiero decir, si somos capaces de reconocer que no estamos obteniendo los resultados que hemos buscado, tenemos que empezar a pensar que hay que hacer más cosas, o hay que invertir más en educación, porque decía Joseba que había estado con alguna asociación y tal. Pues yo hace 3 días, y sin hablar de esto ni acordarnos de este día, estuve con una señora mayor, quiero decir mayor que yo, que no, vamos, que quede claro. Que es fácil. Y gracias, qué amable, ¿no? Y decía ella que, bueno, yo voy a decir que la violencia también es consustancial al patriarcado, ¿no? Como decía José Beloki, ¿no? En el pasado era absolutamente lícito y natural el que ese tipo de violencia estuviera absolutamente admitida. Ese tipo de violencia estaba admitida y se debía esa sumisión al padre, al marido y al hijo o hijos que se tuvieran. El problema con el que nos hemos encontrado ahora es que las mujeres hemos evolucionado de otra manera, la sociedad nos ha llevado, menos mal, y las propias mujeres desde hace muchos años, más de 100 años luchando, ¿no?, por ese espacio de igualdad que han pretendido tener, pues se han rebelado en muchos casos contra ese patriarcado que todavía nos ronda, ¿no? Y esta mujer nos decía, que es lo que me apetece decir, ¿no?, que solo hace 50 años que en la radio había un programa en el que un sacerdote, el padre Venancio Marcos, daba instrucciones a las mujeres de cómo tenían que soportar las palizas del marido con resignación cristiana. Y claro, solo hace 50 años de eso, ¿eh? Es decir, nos parece que llevamos mucho tiempo haciendo cosas, pero no llevamos tanto, porque Franco solo se murió hace 40. Y estamos donde estamos. Y hemos hecho muchas cosas, pero no lo suficiente. Que Jorge no había ni nacido. No, aún quedaban unos cuantos años. Decía Elena, que lo primero que hay que hacer es reconocer, pues, que no se han conseguido con las medidas que se han puesto los objetivos. Yo creo que eso estaremos todos prácticamente de acuerdo en que, a pesar de las medidas que durante estos años se han tratado de poner para este ámbito, pues los datos son cada vez peor. Y yo sinceramente me cuesta mucho entender y tratar de dar una explicación lógica a lo que estamos viviendo, porque es cierto, comentaba José y Elena, de la tradición patriarcal que tenemos en este país, que va a costar mucho cambiarlo, pero yo sigo sin entender cómo hoy en día en las generaciones jóvenes, la gente de mi generación, formada por hombres y por mujeres de muy distinta manera, no solamente unas mujeres distintas a las de antes, sino unos hombres también distintos a los de antes. Sigo sin entender y sin explicarme cómo es posible que seamos capaces de seguir reproduciendo esos males de esa sociedad patriarcal, porque obviamente hoy en día pues la mujer no tiene nada que ver, pero yo creo que el hombre tampoco. Tiene que ser una tarea, obviamente, en la que esté incluido todos los estamentos sociales, desde el ámbito judicial, el ámbito educativo, los medios de comunicación, lo hablábamos antes. Pero yo de verdad que sigo sin entender cómo es posible que cuantos más recursos destinemos y más tiempo y más se hable del tema, parece que los resultados cada vez son peores. Uno de los eslogan que más hemos escuchado en los últimos años es el no es no. ¿Por qué una mujer no se atreve a decir ese no? Yo creo que es importante la implicación de las instituciones, obviamente, la implicación de los medios de comunicación, la implicación de la sociedad, pero yo creo que a los hombres, como hombres también, nos corresponde hacer una valoración y una reflexión sobre nuestra masculinidad, ¿no? Cómo nos han enseñado a ser hombres, cómo culturalmente se nos exige una serie de cosas por ser hombres, ¿no? Y voy a poner 2 ejemplos. Se entiende que el cuidado es algo femenino, ¿no? Y yo lo he visto muy cerca, ¿no? Cuando alguien se pone enfermo, pues normalmente son las mujeres quienes cuidan de ese enfermo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos eso como tal, ¿no? Como bueno? Yo creo que a los hombres pues nos corresponde también reformular nuestra masculinidad, ¿no? Y no tener miedo a reivindicar también la inteligencia emocional, no tener miedo a reivindicar la ternura. En uno de estos talleres que realizó esta asociación, un chaval muy jovencito, de 15 años, se levantó y dijo, además muy frustrado, estoy harto de que por ser hombre me tenga que pelear en el patio, ¿no?
¿no? Y me pareció de una reflexión muy sencilla, pero que entraña ¿no? mucho fondo, ¿no? ¿Por qué? Por ser hombre tengo que comportarme así, ¿no? Yo creo que tenemos que, o sea, los hombres también como tales, no solo como acompañantes de nuestras compañeras, las mujeres, ¿no? Obviamente, sino como hombres también nos corresponde de construir nuestros valores culturalmente, ¿no? Elena Sí, y mira, Jorge. Yo, escuchándote, Joseba, por ejemplo, que me parece una reflexión muy importante porque, como al final la mayoría del maltrato es de hombres hacia mujeres, casi tenemos que hablar de esa manera, ¿no? Respecto a los hombres. Esa reflexión es absolutamente necesaria, pero también quiero apuntar que la educación que se da a los niños y a las niñas en casa es absolutamente diferente. Y también ahí están implicadas las madres, quiero decir, no están solo los padres. Entonces, eso de que hay que vestir de azul o de rosa, eso de que las niñas tienen que limpiar los zapatos o ayudar a recoger la cocina y los niños juegan al balón. Bueno, ese tipo de cosas es lo que también tendríamos que hacer un esfuerzo todas. Aquí implico a las madres y además me duele, sé que hay mucha gente y también hay muchos hombres, ¿no? Que están absolutamente corresponsables con todas sus obligaciones en todos los aspectos y además y que lo están haciendo muy bien, pero no pasa en toda la sociedad porque una de las denuncias que se hacía hoy o venía en los medios de comunicación respecto a Navarra dice que la mitad de las denuncias por violencia de géneros son mujeres menores de 30 años, que lo hemos repetido muchas veces. Pero yo hablaba de que los maltratadores tenían menos de 30 años, pero es que ellas tienen menos de 30 años e incluso hay menores de edad. Entonces, es decir, fíjate si estamos haciendo cosas mal o que no estamos entendiendo lo que estamos haciendo, que precisamente quien más denuncia ahora, en proporción, son gente que no ha tenido que vivir nada de lo que me comentabas antes, Jorge, ¿no? Nada en absoluto. Entonces, los padres de esas generaciones previas alguna responsabilidad también tienen que tener. Sí, y por eso comentaba, porque claro, yo entiendo, puedes llegar incluso a entender lo que decíamos, que con el caldo de cultivo que había, con el programa de radio que comentaba Selena, bueno, pues que esa generación pues lo viera como algo, como habéis dicho, como una violencia que estaba permitida, pero la gente de la generación que hemos crecido hace años ya en democracia, que no hemos escuchado esos programas, que no hemos recibido esa educación, ni que los medios de comunicación... No está permitida, pero no se pretende que se visualice, sino todo lo contrario, esconderla, Quiero decir, está latente, la prueba que tenemos es esa, que todavía sí, el maltrato existe. Pero que me refiero que la sociedad ha cambiado mucho desde esos años que planteabas y que es lo que precisamente no logro entender. Incluso también es cierto que yo creo que hay que introducir en este debate un elemento muy de hoy en día, que es el tema de las redes sociales y cómo influye eso en el tema del control a la pareja, del seguirle a ver a quién sigues, a quién no sigues, qué has hecho, y en ese sentido parece que lo que el futuro nos trae siempre parece que es mejor y parece que en este sentido las redes sociales están jugando un papel justo contrario, es decir, que están sirviendo para controlar todavía más a la pareja en lugar de para permitirnos abrir vías de libertad y de espacios y contactar con otras personas. Comentabais que los menores, que había tenido un repunte, el Instituto Nacional de Estadística detecta un aumento del 15,4% entre el 2013 y el 2014, en menores de edad. A mí me parece una barbaridad. Yo, de verdad, como dice Jorge, no entiendo cómo esto puede ser posible en las nuevas generaciones. Porque sí que, bueno, puede que hayas visto cierto patriarcado, cierto machismo, cierto en mi propia generación, pero lo que no acabo de ver es que, joder, eso llegue a esto, ¿no? Son unas cifras que son escandalosas, a mí me parece una barbaridad. Entonces tendremos que reflexionar sobre qué más se puede hacer, pero pues sí, pues seguimos diciendo al final, no pretendo que sea una crítica, pero todos son palabras muy bonitas y todos tenemos que estar implicados, pero yo personalmente sigo sin ver exactamente de qué manera podemos seguir dando más pasos para que... Yo sigo haciendo la misma pregunta que al más inicio, pasos, es decir, ¿por qué no hemos conseguido cambiar esta situación, ¿no? Por ejemplo, el uso de un lenguaje más igualitario. Eso yo creo que, aunque parece que es una pequeña piedrica, simplemente con el hecho de usarlo y estás visibilizando un problema, decir, oye, a ver, vamos a hablar de esta manera mejor. Hablar, pues ya, como se ha mencionado, el ambiente familiar. El ambiente familiar es importantísimo. Tú cuando tienes a tu hija de 6 años, pues lo mismo me puede ver a mí limpiando que le ve a mi mujer, y en ese sentido, pues es la manera de ir por la senda correcta. En el colegio también es importante, pero yo creo que tiene que ser por las dos vías, colegio
y el propio entorno familiar, claro. Yo creo que el conflicto en pareja, normalmente o muchas veces, parte de la frustración, ¿no? Es decir, una mujer, por ejemplo, que rompe con su novio o con su pareja y ese hombre no lo entiende, ¿no? Porque no entiende la independencia, no entiende la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero recuperar un poco lo que he dicho al principio de los mitos que culturalmente a veces nos transmiten, ¿no? Esto de la media naranja, de el amor es para siempre, ¿no? Es decir, yo creo que hay que deconstruir ese tipo de valores y ese tipo de significados que a veces se nos transmite para entender qué es la pareja, ¿no? El otro día en una película española aparecía, bueno, pues el chico malo con una moto, encima iba siempre sin casco, bueno, ligaba con una chica de buena familia, ¿no? Bueno, era el prototipo de la pareja dependiente emocionalmente, ¿no? Y esa película, aparte de verla yo, imagino que la habría visto un montón de adolescentes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la imagen de la pareja prototípica que está transmitiendo esa película, ¿no? Pues que a pesar de la violencia del protagonista, porque pegaba al padre, no sé qué, pues merece la pena, ¿no? Y que siempre hay una media naranja que hay que buscar, siempre hay un amor romántico que hay que buscar, el amor es para siempre, bueno, todo ese tipo de cosas que estoy todo el rato repitiendo se repetían en esa pareja, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien tiene esa expectativa, tiene la expectativa de que su compañera es su media naranja y por lo tanto le completa, va a estar ahí para siempre, todo ese tipo de cosas, y eso no ocurre, porque no ocurre nunca, se produce la frustración. Y ante la frustración, probablemente el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que es importante construir ese imaginario que tenemos respecto a cómo es la pareja ideal, ¿no? De construirla. Pero la pareja ideal se puede, describir de muchas formas que no tengan nada que ver con esa puesta en escena que has hecho, que me parece, pues eso, muy de película, además de película casi sudamericana, ¿no? Porque me recordaba Últimas tardes con Teresa, ¿no? El pijo aparte, ¿no? Que iba con la moto a buscar a la chica al barrio rico de Barcelona. Pero mira, es una película que me parece que se hizo en el 2012, es que no sé, 7 metros bajo el cielo, o 10, o 3 metros, no sé cómo se llama, es que me quedé... 2 metros. A 3 metros bajo el cielo. Bueno, algo así, perdón. Bueno, pues, por ejemplo, es que era, o sea, el modelo perfecto de lo que no hay que hacer. Pero quiero decir, educar, la palabra está ya tan manida, educar en valores. Bueno, pues uno de los valores es el respeto, educar para que todos los niños aprendan a respetar, pero no solo en su casa, a sus aitás o a sus padres o a sus hermanos, sino a sus amigos en el colegio, a sus compañeros, y desde luego a enseñarles a vivir y a convivir. Porque ahora me estaba acordando que encima todavía, cuando nos parece que hemos avanzado tanto, aquí todavía se pretende en esta comunidad y se hace segregar en las clases por sexo. Es decir, en vez de estar aunando voluntades para mejorar la convivencia, para entendernos mejor entre hombres y mujeres desde niños, desde la más tierna infancia, resulta que estamos haciendo lo contrario. Y cuando yo insisto en recursos para educación y recursos para prevención, si la educación empieza a funcionar, y tiene que empezar a funcionar desde casa, eso es incuestionable, pero también en las escuelas, en los colegios, resulta que podríamos ir avanzando. Y luego, desde las entidades, desde las administraciones públicas, recursos para la prevención, porque se tiene que detectar también en los colegios cuando pasan estas cosas. Los acosos no solo son acosos entre amigos, son también acosos de todo tipo, de parejas sexuales, de cualquier cosa. Jorge y José. En alguna otra ocasión hemos tenido posibilidad de hablar del tema y es conocida la posición que Elena mantiene al respecto de los centros que diferencian por sexo. Bueno, yo no me atrevería tampoco a vincular de alguna manera directa el hecho de que unos padres elijan un tipo de educación diferenciada para sus hijos, vincularlo con este tema de que hoy estamos hablando. O sea, yo no he dicho que los hijos que van allí son maltratadores, yo solo he dicho que aprender a convivir se aprende desde que se nace, sí. Y si estamos conviviendo y con respeto juntos, es mucho más fácil que no educarnos absolutamente al margen de lo que está pasándole al otro, quiero decir, a cualquier chica con cualquier chico. Sí, pero que yo entiendo que en ese sentido concreto... No, lo he dicho porque no quiero que se malinterprete lo que he dicho. No, bien, pero eso, pero que si no diría otras cosas. No, que sí, que sabemos que tenemos probablemente en este tema pues visiones muy distintas, pero que yo personalmente no vinculo este tema de la educación diferenciada con este ámbito del que estamos hablando, porque sinceramente creo que es posible una educación diferenciada al mismo tiempo que un respeto al diferente, es decir, o sea, creo sinceramente en ese modelo educativo, a pesar de que haya otros tan dignos como ese. En cualquier caso, yo, pues bueno,
Antes decía que me daba pena y que no conseguía entender, pues igual de alguna manera me tengo que dar con la reflexión que ha dicho Elena, de que la señora esta decía que claro, que hace 50 años. Entonces, a pesar de que nos parezca que llevamos tanto tiempo trabajando en esto, pues igual es cierto que tiene que ser a más largo plazo esperar los resultados, pero cuando en el corto plazo, igual pecamos de cortoplacistas, pero vemos que los resultados no van a mejor, sino a peor, pues claro, cuesta pensar que a la larga vamos a trabajar en la buena dirección. Pues bueno, luego nos parece que tenemos todo hecho y que lo hacemos todo muy bien, y no es verdad. Y el otro día no, pero ahora 10 días o 15 que estaba leyendo en un periódico que en los juzgados, por ejemplo, hace mucho tiempo que por las tardes, por lo menos, y algunos días por la mañana, no hay ningún psicólogo para atender a las mujeres cuando van a denunciar. Claro, si empezamos con que los recursos fallan hasta allí, no sé qué pretendemos luego que pase. Las mujeres maltratadas necesitan, además de luego un trabajo para no tener que volver a casa del maltratador, necesitan también que en ese recorrido, que desde que han ido a la denuncia hasta que salgan como sea... ¿Se presupone que los recursos están ahí? Sí, se pues, presupone, pues no están, que se quejaban del juzgado, no era una noticia que dicen. En el tema de la educación o sea, la educación que si segrega por sexo, y bueno, yo creo que en ese sentido, para mí el beneficio social de que estén mezclados, creo que prevalece el posible beneficio académico que pueda tener. Creo que es más interesante, pero bueno, por supuesto... Habrá que demostrar que existe un beneficio social. Hombre, el hecho de la propia convivencia creo que ya es un beneficio social en sí. Y bueno, eso me parece a mí. Luego, bueno, por supuesto tendrás estudios en 1000 sitios que te dirán que uno es mejor que otro y otro, pero bueno, ya no es entrar en estudios, sino simplemente me parece que el beneficio social me parece que es mayor. Luego, bueno, yo creo que otra de las cosas importantes que se puede hacer en el tema de la violencia sexista es la visibilidad del problema, ¿no? La visibilidad social de la lucha contra la violencia sexista. Este fin de semana pasado nosotros en Huarte hemos tenido un homenaje a las mujeres asesinadas este año. Ha sido un homenaje que hizo la Asociación de Mujeres Andre Mari de Huarte, que es una asociación que es la verdad es que muy comprometida, y consiguió pues sacar a la calle a medio pueblo. Y bueno, hicieron un acto precioso, recordaron a las asesinadas, cada una con su nombre, con su edad, de dónde eran. Llama la atención lo que hemos dicho antes de la juventud de la mayoría de ellas, como hemos hablado. Y yo creo que es importante la visualización para que la gente tome conciencia de que es un problema, que eso también es importante. ¿Y lo del ámbito privado, dónde lo dejáis? ¿Dónde creéis que el resto de la sociedad tiene que, cuando ha detectado un problema en una familia, dar el paso? Bueno, yo hablaría de que hay que incrementar las denuncias. ¿Pero cómo? Bueno, a ver, los medios de comunicación sí. Y los medios, un poco todo. Bueno, los medios de comunicación, yo he comentado antes que había habido una reunión en la Asociación de la Prensa de Madrid y que habían descrito y habían puesto sobre la mesa un decálogo que habían aprobado y que lo iban a trasladar a los medios de comunicación. Los decálogos están todos muy bien, luego en el día a día hay que aplicarlo. Un compromiso, pero bueno, yo si te referías a las denuncias, yo creo que todos no podemos ponernos de perfil ante esta situación en ningún caso. Yo si le viera a mi vecino ahí quiero llegar, que le está maltratando a su mujer, le denunciaría. Lo denunciaría, pero sin contemplaciones además. Lo digo absolutamente en serio. Es un tema complejo ese, ¿eh? Sí. Pues lo digo en serio. Hombre, si yo le veo que le está agrediendo, que no me diga si es que era por otros motivos, me da lo mismo, ¿eh? Que es que se ha gastado el dinero en el bingo, a lo mejor no hay ninguna cosa que justifique. No, por supuesto. Ni si te has gastado el dinero en el bingo, ni siquiera si te ha engañado con otro. Pero tenemos como una especie de tabú meternos en la casa ajena. Por eso yo no me metería en la casa ajena, yo llamaría al 112. Bueno, igual... ¿Para qué te vas a meter en casa ajena? No, llamas al 112, llamas a los forales, oye, aquí está ocurriendo esto. Pero vamos, yo digo que lo haría, porque creo que si todos nos ponemos de perfil, resulta que ahora estamos viendo que de todas las mujeres que han muerto este año, 48, que han asesinado, porque claro, se puede morir de un infarto uno, ¿verdad? Eso, mira, yo he visto titulares que decían, mujer muere al caerse de la ventana de su casa y marido detenido. Y dices, bueno, muere, claro. No, bueno, eso va con los medios de comunicación, de lo que estamos hablando antes. Sí, y aún quiero luego poner algo más. Si de esas 48 mujeres asesinadas resulta que solo 3 o 4 habían denunciado previamente,
Imagínate en qué situación de terror tienen que vivir para no atreverse a nada. Pues o se atreve alguien de la familia que lo sabe, o alguien de los vecinos que lo escucha, o entonces acaba así, sin haber denunciado nunca, sin saber nadie, aunque salga con el ojo morado, con el brazo roto, con no sé qué, me he caído, porque no se atreve a decir nada. Es que es vivir una situación de terror. Eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Lo peor. Y yo digo claramente que yo sí que denunciaría. Jorge. Comparto el argumento que dice Elena, pero es cierto que también comparto lo que dice José, de que a pesar de que la teoría sea, pues es eso, que tenemos que no se puede poner uno de perfil y que hay que denunciar, es cierto que en muchas ocasiones comparto el hecho de que tenemos como esa especie de tabú, eso, a meternos en casa de los demás, ¿no? Y a pensar pues que bueno, no sabemos muy bien qué es lo que ha podido pasar. No digo que se justifique, pero en muchas ocasiones todos igual hemos padecido en alguna ocasión, no con este tema, pero que a alguien le tienes que reprender y parece que también la otra persona se pone de parte del agresor. Pues bueno, pues igual eso forma parte del círculo vicioso en el que se encuentra la propia víctima. Es un tema yo creo que complejo, pero obviamente seguramente la teoría es esa, la de que todos tenemos que denunciar, pero yo creo que a la hora de llevarlo a la práctica, pues algunos tenemos alguna especie de... Se vive mucho más cómodo sin hacer nada, eso es verdad. Pasa que yo creo importante destacar también en el debate y en el tema que hoy vivimos una sociedad más igualitarista que la de hace 30 años, ¿no? Es decir, es verdad que queda un mundo por avanzar, pero es verdad también que hoy estamos mejor que antes, y es verdad que hay algunos medios de comunicación y películas que transmiten unos valores que yo creo que son negativos, pero es verdad también que es generalizada la sensibilidad con este tema, ¿no? Y respecto, digo, porque es importante poner en valor la pelea de los movimientos sociales, la pelea del feminismo, la pelea de las instituciones, ponerla en valor y reconocer que gracias a todo eso, pues algo desde luego hemos avanzado y que situaciones como las de hace 50 años, pues hoy evidentemente serían un escándalo, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener autoestima los que luchamos en los movimientos sociales y poner a veces en valor pues que también mejoramos, ¿no? Perdón, con esto de la denuncia, el asunto es delicado no solo porque entras en un ámbito privado, ¿no? Que a mí eso no me parece lo principal, sino porque estás interpretando lo que la mujer necesita y quiere, ¿no? Yo creo en la autonomía de esa persona, aunque esté sufriendo una agresión, ¿no? Y hay muchas veces, con razones, que esa mujer no quiere iniciar un proceso penal, por lo que sea, y yo creo que hay que lograr entenderlo también, ¿no? No creo que la mejor solución sea imponerle esa vía penal a una mujer que no quiere. Hay que comprender las razones y acompañarle, ¿no? O sea, acompañar y facilitarle, pero no imponer la denuncia penal. Yo no estaba en ningún caso diciendo de ir a denunciarle, de ir al juzgado a denunciarle a quien le estaba maltratando. Además, si yo no he hablado de peleas, he hablado ya de violencia física, ¿eh? Yo he dicho, yo llamaría al 112 y luego, cuando llegue y se encuentren con lo que hay allí, ella será la que tenga que decir si realmente quiere denunciar o no quiere denunciar, o que le encuentren como le encuentren, porque a lo mejor le encuentran con una paliza tremenda y aunque no quiera denunciar, igual que hay que actuar de oficio. Claro. Muchas veces no tiene ni autonomía, la autonomía está anulada. Entonces, no, la autonomía en los casos que cuentan y que se viven... La autonomía es que carece de autonomía. Entonces, en cualquier caso, la situación ha mejorado, los datos están ahí, las 48 mujeres muertas en lo que va de año son 20 menos que en 2007 y son 15 menos que en 2008, con lo cual también los datos van cambiando. Y otras dos cuestiones, yo creo que si nos fijamos en lo que estamos hablando ya los medios en este año 2015, es hablar de la infancia, hablar de la educación. Hace 8 años de lo que se hablaba era por qué las mujeres no denunciaban. Estábamos hablando ya de una edad. La mujer maltratada, teníamos una imagen en la cabeza, Joseba, de una persona ya de una edad. No se nos pasaba por la cabeza que hubiera menores maltratadas. A mí lo que me impresiona un poco con el sentido que plantea Jorge, ¿no? Que un hombre, por ejemplo, joven, ¿no? De nuestra generación, en el que, mayoritariamente en la escuela y también en la familia hemos sido educados en valores, digo mayoritariamente, en valores igualitarios, ¿no? Que alguien entienda que eso es necesario y es una buena forma de reconquistar, por ejemplo, ¿no? A mí eso me aterra, ¿no? Pero me aterra también un fenómeno que no sé si es nuevo, pero por lo menos últimamente sale más, que es el del hombre. Es que he oído hoy en un medio de comunicación, en una radio, un caso muy extremo, ¿no? Pero de un hombre que mató a 2 hijas
¿no? Para hacerle daño a ella, ¿no? A ella no le tocó, pero mató a 2 hijas, ¿no? A mí... Eso pasó en Mutilva. En Mutilva. Ah, bueno, pues este caso era de Vizcaya. Sí, es que hay más casos de esos, y a mí me he quedado perplejo de que alguien sea capaz de hacer eso para hacerle daño a alguien por desamor o por frustración. Sí, bueno, a mí me gustaría que no hablemos nunca de celebrar. Esto no lo de hoy no es ninguna celebración, es un día de denuncia. Y me gustaría que 25 de noviembre fueran todos los días del año. Pues sí, eso hace falta. Por cierto, otra cosa que ha cambiado, ¿a que sería hoy imposible emitir en televisión aquel spot, aquel sketch de Martes y 13 del Mi marido me pega? Imposible. Para la reflexión. Volvemos enseguida. El viernes se celebra en el Parlamento de Navarra una sesión plenaria monográfica en la que se debate sobre un derecho, el derecho a decidir. La propuesta parte de la coalición Abertzale-H Bildu y suscita dudas no solo entre la oposición sobre el trasfondo de la iniciativa. Otra mentira más, esto es un cuento, no es derecho a decidir, lo que realmente quieren es el derecho a la autodeterminación, lo que quieren es la independencia y lo revestimos del derecho a decidir. El nacionalismo está muy acostumbrado a utilizar el lenguaje a su manera, de forma interesada, total y absolutamente, y esta es una vez más. Nosotros no queremos la situación de Cataluña para Navarra y siempre defenderemos el avance en la defensa del autogobierno y en la recuperación de todas las competencias que podamos en cada momento, pero siempre avanzando por la vía del acuerdo, de la negociación y del pacto. El derecho a decidir que asiste a Navarra, y eso significa, como lo hemos repetido hasta la saciedad, que Navarra solo será aquello que quieran los navarros y las navarras. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nosotros nunca lo hemos ocultado, pero queremos que se hable del derecho a decidir en materia económica, queremos que se hable del derecho a decidir frente a las decisiones del Tribunal Constitucional, es decir, no nos vamos solo a limitar a hablar del derecho a decidir en torno al estatus político de Navarra. Nosotros no somos independentistas y por lo tanto tampoco creemos que esa sea la prioridad en este momento, sobre todo porque precisamente para que se pueda decidir con plena libertad sobre la cuestión territorial, primero hay que tener las necesidades de subsistencia básicas garantizadas. El gobierno del cambio, este gobierno del Frente Nacionalista, pues lo que primero que van a traer es el pleno sobre el derecho a decidir, pues nos produce tristeza, ¿no? Yo creo que lo que tienen que llamar es el pleno no es derecho a decidir, porque lo que de verdad quieren hablar es de independencia, con los problemas que tiene Navarra, con los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. El derecho a decidir es el que tienen todos los españoles, que es donde en todos los españoles reside la soberanía nacional y son quienes tienen que decidir su futuro y el futuro de todas las comunidades. Nosotros no vamos a estar apoyando posiciones independentistas de ningún territorio, tampoco de Navarra. ¿Por qué? Porque no creemos que esa fórmula y esa propuesta sea la que necesita la mayoría social de Navarra para defender sus derechos, para defender lo que es realmente importante para ella. El derecho a decidir es el tema que está en la calle. ¿Hay otras preocupaciones? ¿Usted qué opina? El viernes se va a celebrar en el Parlamento de Navarra un pleno monográfico sobre el derecho a decidir de la comunidad. ¿Ya toca o no toca? Pues, ¿qué quiere que le diga? Estoy que sí y que no. Porque viendo lo que está pasando por ahí, pues me da un cierta, no sé, inseguridad. Me parece oportuno, porque es un tema que ha estado candente los últimos años y con este cambio de gobierno esperemos que salga adelante el poder decidir lo que queremos, ¿no? Pues no lo veo, y es como en Cataluña, lo mismo, que están dejándolo ahí sin hacer nada y se les elige para eso y para más cosas. Lo de Cataluña aquí no le importa lo de aquí. Aquí si nos quedamos solos, pues no sé. Tampoco el proyecto de Bildu sé si es Navarra, la Comunidad Vasca, Aquitania y todo eso. O sea, no sé lo que quieren decir. El derecho hay para decidir, ¿no? Si no ya es una dictadura, si no te dejan decidir. Después que sea o no sea, pues... Hay otras prioridades, ¿no? Hay otras, el paro, la violencia, ahora vengo de lo de la violencia de la mujer, contra la mujer, digo, y sí, yo creo que hay otras prioridades. Eso... Yo creo que es lo que toca en elecciones. Sinceramente pienso que va un poco enfocado a eso, porque como el tema foral siempre es muy sensible a la hora de elecciones, parece mentira, pero es así que los temas sociales o la sanidad o la educación sea lo que menos se toque cuando llegan elecciones.
porque es algo que sensibiliza mucho, parece, al navarro. Debería de hablarse de otras cosas, eso sí es cierto, más importantes que esa. ¿A usted como ciudadano le interesan esos asuntos ahora o preferiría que se debatiera en el Parlamento de otras cosas? Yo preferiría que, bueno, creo que se tiene que hablar de muchas cosas, pero creo que hay asuntos más importantes que tienen más prioridad que la independencia. Bueno, pues esas son las opiniones. Hay de todo, Joseba Ciolaza. Tiene que producirse ahora este pleno. Bueno, yo creo que no sé quién lo ha sacado en las intervenciones, la vía catalana en el caso de Navarra, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Fundamentalmente por dos cuestiones, porque cuando se plantean vías unilaterales se producen dos efectos que, a mi juicio, desde una posición de izquierda social, son negativas, ¿no? En primer lugar, se fractura a la sociedad, ¿no? Yo creo que nos falta reconocimiento mutuo, nos falta poner en valor la pluralidad, nos falta ejercer la pluralidad, y lo que toca es terminar con el frentismo, ¿no? Terminar con el frentismo de banderas, terminar con el frentismo de idiomas y tratar de inaugurar otra sociedad, otra forma de entendernos, ¿no? Y en segundo lugar, deja de lado, que es un poco lo que había en el ambiente, deja de lado temas muy importantes, ¿no? En el caso catalán, por ejemplo, la corrupción, que es algo impresionante en el caso de Cataluña y casi nadie lo está poniendo sobre la mesa, ¿no? Aparte del paro, de la pobreza y de la exclusión social, que yo creo que son temas que también interesan y mucho a la ciudadanía, ¿no? Un pequeño apunte, Joseba. No es que en el tema catalán el tema identitario esté tapando casualmente otros debates de fondo como la corrupción, sino que yo creo que es que se utiliza precisamente la cuestión identitaria para tapar esa corrupción. A mí, en cuanto al tema navarro, pues varios apuntes rápidos. En primer lugar, me parece pues que marca un poco cuáles son las prioridades de los grupos políticos. Obviamente, a mí personalmente me da pena que el primer pleno monográfico que se desarrolle en el Parlamento de Navarra no sea ni sobre empleo, ni sobre vivienda, ni sobre educación, ni sobre asuntos sociales, no, que sea sobre el derecho a decidir. Yo creo que habla y mucho de los grupos o de parte de los grupos que componen el actual gobierno de Navarra. Y por último, yo no creo que sea, como planteaba alguna persona, una cuestión electoral. Yo creo que Bildu, que en este caso es quien propone esta iniciativa, lo lleva en su ADN. O sea, es una cuestión capital, no es una cuestión momentánea de cara a las elecciones, sino que su razón de ser es el formar parte de que Navarra construir esa entelequia de Euskal Herria entre País Vasco y Navarra. Elena y José. Bueno, pues, estando expectantes ante el proyecto de ley de presupuestos, incluso la ley de la reforma fiscal y todas esas cosas que realmente nos interesan mucho a todos, a unos por unos motivos y a otros por otros, resulta que a Bildu se le ocurre, ¿no?, llevar una ley foral de participación democrática, ¿no?, según creo que se llama esa ley. En el que habla de poner instrumentos de consulta ciudadana, fórmulas de presupuestos participativos como si no hubiera. Tú sabrás que en los ayuntamientos se han hecho, lo que no se ha hecho es en el de Pamplona, a ver si ahora se hace con este nuevo gobierno, quiero decir, que no nos hablen de presupuestos participativos que tengan que acordarse a través de una ley. Sí, por ejemplo, San Jorge, La Milagrosa... No, pero digo que en algunos ayuntamientos no se han querido hacer, en el de Pamplona, bueno, últimamente no había ningún presupuesto. En el de Pamplona sí que se hacía. Sí, eso digo, en La sí, Milagrosa pero y San que Jorge esta legislatura no hubo ningún presupuesto, entonces no se pudo hacer nada, quiero decir, no vayamos por ejemplo, en el a de tener... Tudela se hizo también... Pero ¿se va a hablar de la cuestión identitaria o no? Claro, que esa es la... Exactamente, bueno, pues yo creo que todo esto que dice el proyecto que se lleva, lo dice y luego abrir un proceso de reforma del mejoramiento, como si a nosotros la Lorafna no nos importara o no nos sirviera, ¿no? Bueno, pues todo eso es para posibilitar a la ciudadanía un mayor peso en la toma de decisiones. ¿Por qué no le llamamos amor por qué le llamamos amor cuando o cómo es? Cuando quieren decir sexo. Exactamente. Bueno, pues ¿por qué le llamamos? No te salía la palabra. No estoy puesta. ¿Por qué le llamamos empoderar a la ciudadanía? Que la ciudadanía está absolutamente empoderada, porque ahora mismo, el día 20 de diciembre, va a ejercer su poder, por cierto, que lo delega en los mismos que ahora quieren decir que el poder lo tengan otra vez en la calle. Esto no es ninguna comunidad asamblearia. Las decisiones se toman en sus órganos correspondientes, en este caso es en el Parlamento, y de hecho eso le posibilita a Bildu incluso llevar esta ley. El diálogo se tiene que dar en el Parlamento tiene que estar para dialogar permanentemente. Sí, pero cuando hablan de transparencia, porque dice que la ley de transparencia no sirve, solo va a servir esto, ¿qué proponen ellos? Bueno, pues precisamente la transparencia la entenderemos mejor cuando Bildu nos diga, no, queremos que se vote la independencia de Navarra, sí o sí.
Y entonces, si hay mayoría en el Parlamento que dice que eso se haga, pues bueno, pues que se haga. ¿Hay mayoría en el Parlamento? No lo sé. He dicho si hay. Os pregunto cuál es vuestra opinión. He dicho si hay. ¿Hay mayoría? ¿Hay mayoría en el Parlamento? ¿Para qué? ¿Para declarar la independencia? Pues yo creo que es un debate que no se va a plantear ni tiene ningún sentido ahora mismo. Yo creo que socialmente, bajo mi punto de vista, no hay una petición. Desde luego, desde Geroa y desde luego no vemos prioritario el tema de un referéndum de independencia, porque no vemos que haya ninguna, vamos, que la sociedad lo demande. Y bueno, por eso en ese sentido nosotros ni eso, ni activar la transitoria cuarta, que también es otro de los grandes éxitos de todas las elecciones. Decía Selena que vamos a ejercer dentro de 4 días, dentro de un mes en las elecciones, pero yo creo que hay decisiones que tenemos que ir a referéndum. Hay decisiones que tienen una importancia tan importante que tenemos que ir a referéndum. Si se acepta o no se acepta. Por las propias... ¿Los presupuestos a referéndum? ¿Vinculante? No, me refiero, por ejemplo... Me refiero a ver. Si los partidos cumplieran sus programas electorales... Me estoy refiriendo, por ejemplo, el derecho a decidir en el plano económico, como puede ser, por ejemplo, el artículo 135 de la Constitución. Que eso se hizo a espaldas de la ciudadanía, y entonces, pues bueno, claro... Pero, José, pero si no es el debate que se está planteando para el Parlamento. El portavoz de Bildu viene a decirnos que Navarra tiene que tener autonomía para tener decisiones en materia económica, pues ya las tenemos. Pues ahí tenemos una reforma fiscal que nos va a hacer a los navarros pagar más impuestos que al resto de los españoles. Mira, ahí tenemos autonomía. La autonomía fiscal, después de las sentencias que ha habido el Tribunal Constitucional, ha ido a menos. De hecho, bueno, pues la propia sentencia del 26 de junio del 14 dice que el sistema tributario que establezca la comunidad foral deberá ser reflejo del estatal. Eso, pues bueno... Pero eso ha sido por dejaciones de un gobierno que había que no se interesó por ese tema. Esperemos que el que esté ahora se interese. Yo no tengo ninguna duda que sí, pero a lo que voy es que cuando se pide el tema del derecho a decidir, yo creo que no solo implica lo que es las relaciones o el estatus de Navarra como comunidad, en la relación con España, en la relación con el resto de territorios forales, sino que creo que va más allá. De todas maneras, yo ya te he dicho que yo ahora mismo no veo que plantear independencias o la independencia o plantear eso, yo no creo que esté en el debate en la calle, eso lo tengo claro. Yo sí que creo pero eso es lo que todo el mundo piensa eso, ¿eh? Yo sí que creo que es importante tener en cuenta una cosa, es fundamental una regeneración democrática. Y vamos ya terminando, será vuestra última intervención. Ahí sí que hay una demanda. Es necesario una regeneración democrática, es necesario abrir las instituciones y es necesario acercar las instituciones a las demandas de participación ciudadana, ¿no? Pero yo creo que frente a la unilateralidad del independentismo y frente a la sordera del Partido Popular, yo creo que es mejor promocionar, por ejemplo, vías como la federal, ¿no? La federalista, que trata de conciliar la convivencia entre diferentes identidades, trata de crear sociedades mucho más integradas y sobre todo de respetarnos los unos a los otros, ¿no? Es decir, no podemos plantear una sociedad navarra donde haya una supremacía de una identidad sobre la otra, ¿no? Que yo creo que ha sido el error de UPN en el pasado, ¿no? Pero yo creo que ahí, en ese sentido, yo creo que en ese sentido tenemos una herramienta propia, que es el fuero, que es la herramienta para tratar las diferentes identidades que hay en esta tierra, a través de la propia foralidad. A mí cuando se habla de federalismo también me interesaría saber qué tipo de federalismo. ¿Es un federalismo simétrico, asimétrico? ¿En qué lugar queda también la autonomía propia de Navarra en un federalismo, si es un café para todos o en qué cuestión queda? Lo decía antes. Hemos hablado, cuando surgió este tema, si convenía o no, si merecía la pena que los 50 parlamentarios estén el viernes sentados, gastando recursos y tiempo de todos los ciudadanos debatiendo sobre esta cuestión. Y hay quien decía que se puede hablar de todo. Posiblemente se puede hablar de todo, pero ¿no sería mejor que estos 50 parlamentarios estuvieran el viernes o trabajando los presupuestos que nos vamos a ir hasta febrero sin tener en Navarra, o hablando sobre cuestiones de empleo, de vivienda, de asuntos sociales, que se puede hablar sobre todo, pero que es una cuestión que nadie reconoce como prioritaria? Y entonces yo me pregunto, bien, hay grupos que han apoyado que se debata y que luego no van a votar a favor. Pues ¿no sería mejor haberse evitado este debate, que este viernes 50 personas estén ahí discutiendo sobre esa cuestión para que no resolvamos nada, que sea prioritario? Me parece un disparate. El Parlamento, pero además si ya tienen el sueldo pagado, quiero decir, ¿por qué no van a estar el viernes debatiendo allí? Eso y lo que haga falta... Pues porque hay otras cuestiones mucho más prioritarias, bueno, pues, Elena. sí, pues a lo mejor no tenía que haber sido esa, pero ha pasado la mesa del Parlamento y lo lógico es que se debata. El asunto es que lo que dicen que van a debatir no es la intención de lo que se quería que se debatiera. Quiero decir, había
para mí, algo, ¿cómo se dice? Una telaraña de fondo que ocultaba las intenciones. Bueno, otra cosa es que luego... Eso habrás querido tú, Elena, te lo habrás querido, pero obviamente cuando Bildu plantea el derecho a decidir, lo puede llamar como quiera, pero todos sabemos de lo que está hablando. Pero plantea el derecho a decidir y dice de una serie de cosas. Bueno, no pero Elena, no seas ingenua. Yo no soy ingenua, te he dicho que no se habla claro. Si te has creído que quieren hablar del derecho a decidir en materia económica o a hablar de transparencia... Bueno, pero Jorge, vamos a ver. Si no me dejas terminar, es difícil que nos queda un minuto. Mira, no todo el mundo sabíamos lo que se pretendía. Otra cosa es que no se diga. Pero yo estoy de acuerdo con Joseba cuando dice que la participación se podría dar de otras maneras. El Parlamento tiene que hacer sus tareas. Los grupos políticos son los que tienen, porque la participación, por ejemplo, ya se ha dado. Todas las entidades sociales y culturales de todo tipo en Navarra han tenido acceso al Parlamento, a todas las reuniones posibles, todas, bueno, pues, o casi todas. Pues eso que has y por dicho, cierto, y si no han tenido todas, que las tengan ahora todas. Eso me gustaría más. Eso es lo que me gustaría más. Hombre, bueno, fíjate si algunas cosas están cambiando, que hay un grupo que está sustentando el gobierno, que está presidiendo el Parlamento y hoy estaba manifestándose la presidenta del Parlamento en contra del gobierno. José Beloki, terminamos. Muchísimas gracias. Jorge Esparza, Elena Berruezo, Joseba Zaldaza. Gracias a los cuatro. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.